Son menos que les voy a platicar un poco no de resultados, sino que más bien en lugar de traerles resultados les traigo problemas. Unas ideas que han surgido en el grupo en el que estamos trabajando. Estamos el doctor Arceo, el doctor César y la doctora Karen. Entonces, el título de la charla era distribución espectral de energía de fuentes en rayos gamma. ¿Vale? Le cambié aquí un poco porque es un poco más general, sin embargo el tema central es este. Entonces, puse esta imagen como primera diapositiva para indicar que en el universo hay objetos tal vez extraños para la mayoría de nosotros. En este caso se trata del núcleo de una galaxia, ¿vale? Una galaxia especial, un tipo de galaxia especial en los que se cree que en el núcleo hay agujeros negros supermasivos, es decir, agujeros negros del orden de 10 a las 6 masas solares y para arriba, ¿no? Hasta 10 a la 8, 10 a las 9 masas solares en el núcleo de una galaxia. Entonces ahí la física pues es un tanto especial, se necesita relatividad general, etcétera, etcétera, cambian las condiciones, y esta es una caricatura de uno de esos núcleos de galaxias, en donde el agujero negro pues estaría en el centro, ¿no? Y alrededor se forma un disco de acrecimiento que está teniendo el material. Sin embargo, no todo el material se puede ir de inmediato al núcleo. Entonces, eso, por conservación del elemento angular y los efectos, se forman estos chorros de material relativista. Son electrones relativistas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz, y esos chorros son bipolares, como las personas bipolares. Son bipolares porque salen generalmente dos, ¿no? Uno en cada polo, ¿no? Entonces, esos chorros relativistas, las partículas que se mueven en estos chorros se mueven en campos magnéticos muy intensos. Y entonces sabemos de los cursos de electro que si una partícula cargada se mueve en un campo magnético, pues cambia la trayectoria, ¿no? Y un cambio en la trayectoria indica una aceleración, ¿no? Una aceleración, y eso hace que se emitan fotones, en este caso fotones gamma, radiación gamma. Entonces ese es el tema, observar esos objetos en rayos gamma. Esos objetos se llaman blazares. Blazar es como un quasar, pero más poderoso. Como un quasar, pero este es un blazar, es más poderoso. Tiene algunas diferencias que no vamos a comentar ahorita. Y bueno, esto se llama un espectro de banda ancha de uno de esos blazares. ¿Qué significa? Pues en este eje horizontal tenemos la frecuencia de la radiación emitida, y aquí tenemos el flujo, ¿no? El flujo en diferentes frecuencias. Por ejemplo, esta zona es la zona que es en ondas terráticas. Aquí tenemos la parte óptica, diferentes símbolos significan diferentes observatorios, ¿no? Y esta parte es la parte en rayos X. Aquí, esta otra parte es la zona de los rayos gamma, de frecuencias de este orden. Entonces, digamos a grandes rasgos, podemos apreciar dos jorobas en este espectro de banda ancha. Entonces, esos objetos son muy interesantes porque emiten prácticamente todo el espectro electromagnético. Entonces, tenemos el espectro de banda ancha, y esta joroba se asocia principalmente a la radiación síncrotón, los electrones relativistas que salen en Y. Y esta otra joroba también, generalmente, o la mayor parte de la contribución para producir esta joroba se debe a estos electrones relativistas, que generan esto, pero que interactúan con la radiación del medio
propagan esas partículas mediante efecto Compton inverso. ¿Vale? Entonces, un electrón relativista interacciona con un fotón de baja energía y le aumenta la energía a estas frecuencias de los rayos gamma. Entonces, estas dos pruebas tienen alguna relación. Aquí en esta parte, como mencioné, es la zona de los rayos gamma. Estos puntos rojos son datos de un satélite que se llama Fermi. Estos puntos negros son observatorios que están en la Tierra, que detectan luz Cherenkov, etc. Y es radiación secundaria. Después se hace una reconstrucción para determinar cuál era el fotón que generó esa radiación secundaria. Aquí en México tenemos el observatorio Hawk, como todos ustedes saben, o la mayoría, ¿no? Había varias charlas antes sobre Hawk. Entonces Hawk trabaja en estas frecuencias que son las más altas, son rayos gamma de muy alta energía. Entonces están en este Hawk. Entonces, pues Hawk ayudaría a poner más puntitos aquí, digamos para este objeto, más puntos acá, y para determinar cómo va la física. Y entonces, eso es algo que estamos haciendo, digamos, es como el primer problema que les traigo. Y entonces es cómo determinar. La gráfica anterior, no hay ningún experimento que mida los medios. ¿Perdón? Ajá, que junte, digamos, los dos probas. Esto no se puede hacer con un solo instrumento. O sea, cada uno de estos puntos es un dato de un instrumento particular que se dedica a observar esa amplitud. No se puede. Pero hay un instrumento que mide el medio. ¿Qué pasa? No. Por ejemplo. Bueno, ¿Qué ocurre con la frecuencia de 10 a 20 a 22? Sí, no sé exactamente por qué esta frecuencia no ha sido observada, pero básicamente podría ser porque tenemos ventanas del espectro electromagnético. No toda la radiación, digamos, se puede observar desde la Tierra, digamos, o es, por ejemplo, este satélite está adaptado para esa banda de energía. Entonces, si alguien quisiera tener esos puntos, pues necesita hacer un instrumento dedicado a esa banda, pero yo creo que al ser por problemas bueno, uno de los problemas sería la atmósfera, ¿no? Pero en caso de satélites, pues no sé, no sería el problema aquí. Pero aquí, por ejemplo, esta zona, que es de la zona ultravioleta, tiene problemas porque la radiación ultravioleta sería absorbida por la luz. Y aquí también tenemos la zona del infrarrojo. Entonces, por eso hay estos gatos. Entonces, el primer problema es cómo determinar el espectro observado en rayos gamma. Es decir, tenemos observaciones de Hawk en esta zona, cómo determinar ese espectro. Entonces, lo que tenemos son estos puntos. Esto es, aquí cambia la cantidad física que se grafica, pero básicamente es esta región. Pero en unidades de energía está en frecuencia. Y entonces tenemos unos datos, aquí aparecen diferentes líneas, diferentes colores de los datos, pero básicamente el punto es que cada uno de estos símbolos representa un dato del observatorio Hawk. Un dato. Ahora, para reducir los datos, digamos, para hacer el tratamiento de los datos, se utilizan modelos de cómo es el espectro de emisión del objeto. Y entonces existen diferentes modelos. Este se llama una ley de potencias,
solo es núcleo de potencias. Es, digamos que una forma natural de decir que los fotones deben seguir esta ley de potencias. ¿Por qué? Porque la radiación ciclotrón, la distribución de electrones es de ley de potencias. Entonces, la radiación que emitirían pues seguiría una ley de potencias, ¿no? Sin embargo, si graficáramos una ley de potencias, sería una línea recta en esta escala log. Entonces tendríamos una línea, por ejemplo, un azul o la verde. Sin embargo, para este caso, por ejemplo, esta suposición no es suficiente, por lo que hay que añadir un término que se le llama un corte exponencial. Es decir, esta energía S, que aparece aquí, es una energía que indica que más allá de esa energía no se puede generar fotones debido a esa distribución de electrones. Entonces, para este objeto, vemos que ajusta estos datos con esta ley de potencias más el corte exponencial. Estos símbolos rojos y azules son considerando diferentes modelos de tratamiento de los datos. Uno es este, los símbolos rojos, y este es entonces aquí podemos ver que el tipo de espectro, es decir, si hacemos un ajuste, nuestro ajuste va a depender mucho de cómo hacemos el tratamiento de los datos, cómo reducimos los datos, ¿no? Ese es un problema que tenemos ahora, o sea, decidir si utilizamos este modelo para obtener estos puntos rojos o este modelo para obtener estos puntos negros. Si utilizamos este modelo, que es una ley de potencia simple, nos salen estos puntos rojos. Y si le ajustamos una función de este tipo, pues nos sale esta línea azul. Sin embargo, para este modelo, vemos que lo que mejor se ajusta es aun cuando hayamos puesto desde el inicio una función. Sí, más o menos se entiende. Entonces, al inicio consideramos esta función para obtener estos puntos. Entonces esperaría que los puntos, pues, al hacer un ajuste, pues, se ajustaran a esta línea azul. Sin embargo, eso no ocurre. Y si utilizamos esta expresión del inicio, obtenemos los puntos negros. Y si ajustamos como una ley como esta, ese es uno de los problemas. Entonces, lo que queremos es determinar exactamente cómo cómo construir este espectro. ¿Y eso para qué? Porque vemos que esta línea, si la continuamos a energías muy bajas, es decir, cualquiera de estas líneas, si las continuamos a energías muy bajas y tratamos de pegar con estos datos, pues va a depender de qué modelo estemos utilizando. Entonces, la idea es entender la física que hay detrás de esos modelos para tratar de ajustar con estos datos. O sea, no solo ajustarle cualquier función, por ejemplo, que hay otras propuestas, sino que la idea es que esto sea consistente con energías más bajas. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos ahorita abordando y queremos hacer esto para varios objetos. Otro problema que tenemos es los objetos, esos clústeres no están todos a la misma distancia, ¿vale? Digamos, un blazar que aquí en esta imagen es una rebanada del universo y aquí estaría el Big Bang y entonces tenemos esta distribución de galaxias aquí. Entonces tenemos un montón de galaxias. Supongamos que aquí es donde está el punto rojo, que es el láser. Ahí tuviera una galaxia, un blazar. Entonces emitiría su radiación, ¿no? En este caso la radiación gamma. Esa radiación
pues tiene que viajar toda esta distancia para llegar al observador. Entonces el observador lo que mide pues es una línea como esta negra. Esta línea negra es la misma que presenté en la diapositiva anterior. Esta negra. Ajá. Pero en este trozo, digamos, del universo, pues hay un fondo de radiación que se llama fondo de luz extragaláctica, que es radiación en ondas de microondas, la luz visible, ¿verdad? Entonces eso hace un fondo, es como un ruido, ¿no? Entonces los fotones gamma pueden interactuar con esos fotones de baja energía y ser absorbidos, ¿no? Por el medio. Aquí en esta imagen muestro diferentes modelos de ese fondo que hay en el universo. Es como imagínense que tenemos esta lámpara es el blazar y entonces lo estamos cerrando y si le ponemos un medio ahí, un fondo de luz que sería como un fondo que absorba esa radiación. O sea, no es lo mismo observar ese objeto a esta distancia que a esta distancia. ¿Por qué? Porque la radiación va a atravesar un espesor diferente del universo. Entonces, eso es lo que quiero llegar. Estas curvas representan diferentes modelos de ese espesor a diferentes distancias, medidas con este parámetro que se llama el corrimiento al rojo. Entonces tenemos estos parámetros y de estas curvas se deriva este parámetro que es la opacidad del fondo de luz extragaláctico, es decir, qué tanto la radiación a diferentes energías es atenuada por este fondo de luz extragaláctico. Es decir, aquí tendríamos un objeto a esta distancia, a este corrimiento rojo, que corresponde a esta galaxia, es decir, este espectro negro, y entonces tendríamos que corregir por esta atenuación. Esta es la forma de la atenuación a diferentes corrimientos a rojo. Y lo que me sale pues, es esta línea roja. Si utilizamos otro modelo, sale esta línea rosa, ¿sale ahí? Pero lo que podemos ver es que existe una diferencia aquí que es completamente opuesta, ¿no? Es un comportamiento completamente opuesto a energías muy altas. Y el problema de energías muy altas es que tenemos también pocos fotones a energías muy altas, ¿no? O sea, las más altas energías tenemos pocos fotones, entonces aquí no está bien muestreado, digamos, el espectro de este objeto. Entonces, esta línea roja sale de corregir esta línea negra con este modelo de atenuación. Entonces, con otro modelo sale esta línea rosa, y lo que podemos ver es que la línea rosa se parece más a esta. Sin embargo, se ve aquí como que tiene diferentes pendientes, ¿no? Se va aquí, podemos modelar una pendiente que iría en esta dirección. Entonces, por eso surgen modelos como estos que se les llaman broken power law. O sea, si la energía es menor que esta, dice si la energía es menor. Entonces, lo que queremos entender es tomar una muestra de objetos, de blazares, y corregirlos por esta atenuación y ver si este comportamiento se representa. ¿Qué significa que aquí que se cople? Que la atenuación, este es para un modelo de atenuación y este es para otro. Aquí a estas energías menores, vamos a decir que como 20, ¿no? Más o menos 20 electronvolts, es la misma. Pero a energías muy altas, ahí hay discrepancias entre los dos modelos de fondo y de luz.
Este es otro de los problemas. Y el otro problema es determinar el efecto de la Vía Láctea en el espectro observado. Entonces, tenemos un espectro observado, sin embargo, estas son imágenes de la galaxia en diferentes longitudes de onda. Aquí está en microondas, infrarrojo y rayos gamma. Se puede ver que hay, en todas las imágenes, esta zona representa el plano de la Vía Láctea. Entonces se puede ver un gradiente en la intensidad de la radiación, ¿no? Hay un gradiente aquí en microondas, un gradiente en el infrarrojo, y aquí en rayos gamma, la imagen en rayos gamma presenta esta emisión difusa, la parte roja, una emisión difusa en rayos gamma. Los puntos aquí blancos que aparecen son blazares observados, son blazares, y entonces prácticamente están distribuidos de manera isotrópica. Sin embargo, los que están aquí cerca del plano pues no se ven. No se ven porque son apantallados por esta emisión difusa de la galaxia. Ahora, esa emisión difusa de la galaxia, ¿a qué se debe? Cerca del plano de la Vía Láctea hay una gran cantidad de polvo y nubes moleculares. Entonces, si esas nubes moleculares están como al orden de 10 Kelvin, digamos, ¿cómo es que producen rayos gamma? No puede ser, ¿no? Entonces, esa emisión difusa se genera por la interacción de rayos cósmicos con los núcleos de las nubes moleculares, y entonces se crean partículas, iones, que decaen, y al decaer se emite la radiación gamma. Entonces es esta parte roja estrella. En esta otra imagen, que es también de Fermi, esta imagen del mismo observatorio, se muestra la distribución de blazares, que es en azul. Los azulitos son blazares. Entonces vemos una gran cantidad de blazares, y si se le sustrae a la Vía Láctea, la emisión difusa de la Vía Láctea, queda este hueco. Aquí en esta zona nos estamos perdiendo por lo menos 200 blazares que están ahí. Entonces, algo que sería interesante es ver cómo depende el espectro de estos objetos, de estos blazares, como función de la latitud galáctica. No es lo mismo observar un objeto que esté aquí que uno que esté acá. Porque el que está aquí va a ser más absorbido por esto, o más atenuado. O sea, el efecto de una corrección como esta sería mayor aquí que aquí. Entonces, si se pudiera saber de qué manera influye este fondo, esta emisión difusa, podríamos restarle esa emisión difusa de los espectros a este mapa, y podríamos localizar aquí algunos objetos. Entonces, es otro problema. Entonces, ¿cómo influye la Vía Láctea en los espectros observados? Entonces, una cosa es el espectro observado y otra cosa es el espectro intrínseco, ¿no? Que sale del objeto. Y otra, otro problema que está relacionado con el problema anterior es, aquí tenemos la emisión difusa de la galaxia. Como he dicho, se genera esa emisión debido a la interacción de rayos cósmicos con los núcleos de las moléculas de átomos en las nubes moleculares. Mediante este proceso, un rayo cósmico le pega a esos átomos de las nubes moleculares, generan iones, decaen y producen radiación gamma. Entonces la idea es caracterizar esa emisión difusa simulando una parte de una región de una nube molecular, y aventarle ahí unos rayos cósmicos y ver cuál es la emisión difusa del rayos gamma que se genera.
Entonces eso se puede hacer utilizando simulaciones como Flash y Calpro, que es específicamente para simular rayos cósmicos. La interacción de rayos cósmicos ¿no? Se pueden hacer cosas como estas. Entonces esta es una simulación de una nube molecular y la idea es calentarle unos rayos cósmicos. ¿Qué pasa? En principio pues va calentando la nube molecular y eso tiene implicaciones muy grandes en la historia del universo. ¿Por qué? Porque en las nubes moleculares se crean las estrellas. Las nubes moleculares, a medida que se están colapsando, van aumentando la temperatura hasta que llegan a una densidad determinada y ya forman estrellas, ¿no? Pero parten de unas condiciones iniciales, ese colapso. Los rayos cósmicos, al calentar las nubes moleculares, modifican las condiciones iniciales. Por lo tanto, afectan la tasa de formación estelar del universo. Entonces, una nube más calientita va a producir menos estrellas que una nube que no está calentada por rayos cósmicos. Entonces, esa es la idea. Y bueno, es un resumen de qué es lo que queremos hacer. Primero queremos caracterizar bien el espectro observado en rayos gamma, utilizando datos de diferentes observatorios, es decir, combinar datos de Hubble, datos de observatorios que se llaman Chera y Hubble atmosféricos y de satélites. Entonces, todo esto en rayos gamma, ¿no? Este sería el punto 1. Como segundo problema sería determinar el espectro intrínseco. Pues una cosa es el espectro observado y otra cosa es el intrínseco. El intrínseco es lo que sale de la galaxia. Entonces, corregir ese espectro observado debido a la relación de fondo de luces de esta galaxia. Entonces, tenemos en la literatura más de 1000 lazares. Entonces, un montón. Entonces, hay mucha chamba. Si alguien quiere unirse al grupo, pues ahí pueden llegar. Y luego, determinar si existen gradientes en los parámetros de la Vía Láctea. Igual, considerar todos los espectros y hacer división con diferentes latitudes galácticas y ver ahí cómo es el espectro. Entonces vamos a otra latitud galáctica y vemos cómo es. Entonces ver si hay un gradiente. Y lo podemos hacer tanto hacia el norte como al sur de la galaxia. Y luego investigar la propagación de rayos cósmicos en nubes moleculares. Y eso es para caracterizar la emisión difusa de los rayos gamma. Y entonces, para eso, pues, se necesitan hacer simulaciones de transporte radiactivo. Eso no es muy sencillo, pero puede ser hecho algunas cosas. Y pues la idea es propagar los rayos cósmicos en una nube molecular. ¿Cuáles son los resultados con la emisión, etcétera? Y otros trabajos, aprovechando las simulaciones, estamos ahí en pláticas con una estudiante de doctorado que quiere hacer un trabajo sobre el estudio del efecto Magnus en el tiempo. Entonces, eso se puede hacer utilizando simulaciones hidrodinámicas. Estos dos códigos son magnetohidrodinámicos y es implica también radiación. Sin embargo, se puede, digamos que, apagar esas, la parte magnética, la parte radiativa, y se puede hacer la parte hidrodinámica. Entonces, la idea pues, es echar un balón y ver, o sea, que pegarle con efecto y ya te sale. Esa es la idea del último trabajo.